circuito equivalente debido a lo que ya habíamos visto como ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a agarrar el lápiz para poder continuar. Bueno, aquí tenemos una resistencia, ¿no?, que lo habíamos llamado el H11, ¿no? Luego venía una fuente de tensión, ¿no?, que también lo habíamos llamado el H12, ¿no? Lógicamente, multiplicado por la tensión de la salida, ¿no? Y a esta parte de acá, la entrada, le hemos llamado B1. Le habíamos puesto una referencia. Ya saben que se alterna. Y aquí estaba formado por lo que es una fuente de corriente, que se puede nombrar como el H21. Esto han hecho el circuito. Continúa. Y acá, lógicamente, existe una corriente. Esa corriente es la corriente I1 de entrada. Y por acá también había una corriente. Esa corriente era I2 de salida. Y acá era la tensión 2, también como referencia, una tensión. Y por último, aquí teníamos lo que es una resistencia, que es el H22, ¿no? Que era una distancia, ¿no? Entonces, esta corriente uno multiplicaba acá. Bueno, ese era el circuito equivalente, ¿no? ¿De dónde se refería eso? A lo que habíamos calculado, que B1 era igual a esa tensión, que era H11 por I1, ¿no? Y luego también habíamos indicado que esto de acá era más H12 por B2, ¿no? Y esa era lógicamente la tensión B1. Lo mismo para este lado, acá era una fuente de tensión con una resistencia interna, ¿no? Mejor dicho, es como si hubiéramos hecho una conversión a Thevenin, ¿no? Tensión Thevenin, y acá una fuente de corriente y una resistencia que es Norton, ¿no? Entonces, lógicamente acá esta corriente I2 lo podríamos representar por esta suma de esta corriente más esta corriente, que sería, el primero sería el H21 en este caso la fila 2, columna 1, por I1, ¿no? Más el otro que sería el H22 por B2. De esa manera teníamos la primera ecuación y la segunda ecuación. Como ven, no es difícil, es prácticamente lo que se hace siempre, ¿no? Lo que se trata de tomar como base lo que ya ustedes han estudiado y por eso están llevando este curso, ¿no? Entonces, esa es la idea. No sé si habrá alguna pregunta, ¿sí?
En conclusión, yo les había dicho que todo esto de acá habíamos hecho un bloque, ¿no? Por acá lo vamos a hacer. Habíamos hecho un bloquecito, para hacer recordar nada más. Y acá había puesto para que se vaya familiarizando un transistor, ¿no? Acá había una entrada y acá había una salida, ¿no? Y esa entrada, lógicamente, era I1 y B1, ¿no? Acá también esa salida sería I2, ¿no? Y B2. Entonces, hecho exterior se puede conocer, hecho exterior se puede conocer las salidas, pero adentro puede ser todo un conjunto de mallas, ¿no? Puede ser bastante extensa incluso las mallas. Bastante grande puede ser, ¿no? Pero todo eso internamente, una parte, de repente para acá mirando hacia allá, aplican Pevini y lo pueden simplificar toda esa malla en función de una tensión y una resistencia nada más, ¿no? Y en cuanto a la salida, también igualito, se puede tomar una malla de acá, de repente una malla para este lado, y lógicamente sacar toda esta expresión, ponerlo en función de una fuente de corriente y una resistencia, ¿no? Usando términos. Entonces, podrían hacer eso. Entonces, todo este acá, todo lo que está acá y todo lo que está acá, ese es Norton y ese es Tevin. Y conociendo lo que es esta parte nomás en forma general, ¿no? Esta parte en forma general, podríamos encontrar lo que está pasando en la salida y en la entrada en este caso y acá en cuanto a la salida, ¿no? Podríamos saber. Eso es lo que se toma como fin, como objetivo. ¿Por qué? Porque todo esto puede ser un circuito integrado. Y lo que tenemos a la mano es entrada y salida, nada más. Pero no me interesa lo que se va a producir internamente. Lo que me interesa es relacionar un circuito como este, que me permite hacer los cálculos de lo que va a suceder internamente, ¿no? Pero ¿en base a qué? En base a lo que es la corrientes y las tensiones de entrada y salida. Como ustedes podrán observar, si ustedes regresamos a esta parte final, los parámetros internos que estamos calculando lo hacemos en función de las tensiones de entrada y salida nada más, ¿no? ¿Ve? Tensión en función de tensión y corriente, ¿de quién? De la entrada y la salida. Estos H12, H2, está en función de las entradas y salidas, ¿no? Y esto se puede medir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo medir haciendo, por ejemplo, acá en el primer caso nomás, B2, 0, la tensión es 0. Si la tensión es 0, esto puede ser un cortocircuito, ¿no? Un alambre, porque en un alambre también un extremo, como decíamos, no hay ninguna resistencia, entonces la tensión va a dar 0 si es un cortocircuito. Entonces yo para en el laboratorio lo que yo hago es un cortocircuito y mido cuánto vale el H sub E, mido la corriente que está ingresando y la tensión que hay en la entrada, la corriente de entrada y tensión de entrada. Y sería B1 entre I1. Como lo mido con un multímetro, que eso sí lo puedo manipular porque está fuera del circuito integrado, entonces puedo encontrar el H11, ¿no? Y así el H12, el H21, y así encontraría todo, haciendo ese proceso, ¿no? Por ejemplo, I sub 1 igual a 0. Es que sí que I sub 1 está abierto, ¿no? Abierto. Que sí que la corriente que pasa acá es 0, ¿no? Mejor dicho, la corriente que pasa es 0 acá. Entonces, a base de eso, yo puedo encontrar, ¿no?
el H11 o sea, con B1 entre B2. Esto sí lo puedo medir con mi multímetro. La sección de salida, que está fuera del integrado, y después la sección de entrada. La división de esa sección de entrada entre la salida me da el H11. Entonces, se puede hacer eso. Conclusión, lo pueden hacer todo exteriormente. Y ese es el fin de eso, ¿no? Y acá está la ecuación que habíamos puesto nosotros lo que hemos vuelto a poner, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta así. ¿Ninguna? Bueno, no habiendo, vamos a borrar ese acá. Entonces continuamos, ¿ya? Generalmente nosotros este circuito pues no lo usamos así como está, ¿no? Ahora este circuito lo vamos a representar en un transistor, ¿no? Hemos estado viendo justamente para ese pin. Entonces, haciendo eso, bueno, entonces decimos, a ese caso particular ya entramos a lo que hacía ya nuestro curso para hacer una aplicación, ¿no? Entonces tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Aquí tengo yo, ¿qué le puedo decir? Un bloque, ¿no? Bueno, podemos indicar, a ver, cómo sería un transistor, en este caso hacer lo que queremos, ¿no? Ya saben que uso esto siempre el NPN porque es lo que más se usa. Entonces, vamos a entrar acá y vemos eso acá. Entonces, tendríamos así. Este mismo circuito que era todo un bloque, podemos cambiarlo de color de repente para poder mirarlo. Sería así, ¿no? Como si sería un bloque, no conozco nada de la parte interna. Entonces, lógicamente, ahí podríamos relacionar el B1, que sería acá, no B1, pero un poquito más acá, B1, que va a ser igual, esta es la base, este es el colector y este es el emisor, ¿no? Entonces yo tendría acá, que por aquí estaría ingresando, en vez de ingresar el I1, ¿no? Estaría ingresando I de la base. Bueno, vamos a poner I de la base, ¿no? Que en ese caso particular sería igual a I1. Y lo mismo B1, que es esta tensión. Acá sería la tensión, ya saben que este sí es el emisor, este sería el punto del emisor, y esto sería el punto de la base, ¿no? Exterior, y acá está este colector, ¿no? De repente. Entonces, tendríamos que agregarlo un poquito más grande
poderlo tener afuera, muy pegado. Bueno, acá sería B2 y acá habría una corriente, ¿no? Y 2, algo así. Entonces acá una referencia, acá una tensión y lógicamente este sería el emisor y esto sería la corriente del colector, ¿no? Y esto lógicamente también sería la tensión, ya saben que este es colector, esto sería el colector, no sé, acá sería la tensión de colector emisor, ¿no? Vamos a poner hoy minúsculo porque estamos usando en alter tensión colector emisor. Listo. Y acá también tensión base emisor. Bueno, eso sería ya en cambiar simplemente los subíndices, ¿no? Que están en función del transistor, ¿no? Para poder reconocer. Entonces, ahí tendríamos eso. Bueno, y este circuito en sí, podríamos ponerle en función de lo que tenemos acá, la ecuación 1, ecuación 2, tendríamos que poner entonces que eso sería, se representaría por la tensión base emisor, estaría representado, ¿no? Por la, primero, ya saben, la resistencia, ¿no? En ese caso, cuando se trata, este sería un transistor, así como estamos mirando, sería una configuración, vamos a poner acá mejor, configuración bueno, emisor común, ¿no? Emisor. Ya, entonces, para que más o menos en orden vamos a volver a dibujar el bloque. Entonces ya más o menos tendríamos que, sería así de esta forma. Tendríamos así. Y tendríamos eso, ¿no? Y ya de esa forma, que sería un transistor, ¿no? Tendrían así. Ya tendrían esto. Pero en realidad nosotros lo que queremos es las ecuaciones, ¿no? No, eso casi no usamos, claro, ya sabes, estoy haciendo representar voy a representar ese transistor en función de su pequeña señal, ¿no? Mejor dicho, en su configuración de trabajo de corriente alterna. Entonces acá vamos a cambiar de color y podríamos decir entonces que la corriente que la tensión, primero comenzar con la tensión de base emisor, en este caso base emisor, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que es, como acá, ¿no? Una tensión, que es en este caso el H, el I emisor común, ¿no? Con su índice. El I es la función que cumple este H, que es una resistencia, lo que habíamos dicho es una resistencia de entrada, ¿no? Pero es el siglo de inglés, pues son eso, ¿no? Entonces, por la corriente que pasa por él, porque por acá va a pasar una corriente, pero esa corriente que pasa es I de la base.
Ojo, acá es I1, pero en este caso la corriente I de la base es I1, entonces por I de la base, por I de la base, más el H, entonces H sub L, por el nombre que tiene se puede decir esta configuración, ¿no? Que hemos visto ya. Bueno, en este caso particular va a estar multiplicado por la tensión B2, pero la tensión B2 es tensión colector emisor. ¿Ves? Y esto sería la primera ecuación que sí vamos a usar, que deben tenerlo presente para los problemas, ¿no? Lo mismo hacemos que la corriente I2, esta corriente es la corriente, el I2 es la corriente colector. Entonces la corriente colector, ¿no?, va a ser igual a H sub Fe por I de la base, ¿no?, más el H sub 0 por la sección colector emisor. Y acá sería la ecuación 2. De esa manera ya podemos representar en cuadripolos el equivalente de lo que hay dentro de ese circuito integrado, ¿no?, en forma en función de las variables de entrada y salida del circuito interno. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Y lo que sí, lógicamente, vamos a usar, como acá estábamos indicando, ¿no?, podríamos usar esa parte ya como circuito. Tendríamos que tener esto ahí, acá una fuente de tensión, eso ya para los problemas, ¿no? Ya saben que aquí es emisor, estoy copiando igual que lo de arriba, acá es emisor, acá es base, acá es colector, ¿no? Acá es el H sub IE, ¿no? Ya saben, porque es emisor común, su configuración es emisor común, con la entrada y la salida es común a este transistor, y acá sería la tensión, que vendría el H sub R, y acá tendríamos que esto sería el H sub Fe, ¿no? Lógicamente, acá no hay que olvidar que esto es con la sección colector emisor. Tensión colector emisor. Y acá también, esto ya saben que va multiplicado por esta corriente que viene por acá, que es I de la base. Y acá estaría ingresando I de la base, ¿no? Y acá sería corriente de la base. Y luego viene un parámetro más, que sería la resistencia de salida de esta fuente de corriente, que le hemos llamado H sub 0, ¿no? Y por último tendríamos la tensión de salida, que es la tensión de colector emisor. Bueno, eso ya sería el equivalente en circuito para el caso de un transistor. Eso es lo que se va a usar para los problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuando con esta parte, este es lo del circuito ya para el caso del transistor y en forma particular tiene otro concepto, ¿no?, que se usa bastante. Se sabe que ya por la misma característica y fabricación del dispositivo, sabemos que internamente el H sub RE, ¿no?, es aproximadamente igual, ¿no?, al H sub 0E, ¿no? Y esto, si, lo que ve en unidades no son iguales, ¿no?, pero en valor
son iguales, aproximadamente, que sería 10 a la menos 4. Aproximadamente llega a ese valor, lo cual significa que es muy pequeño, ¿no? Porque es 0.0001, entonces ya muy pequeño, pues muy pequeño. Entonces sumar 0.0001 no es nada. En conclusión, se aproxima a cero. Si es cero, si es cercano a cero, entonces este es un alambre y esto que es una resistencia, ¿no? Lógicamente, y esto de acá, H sub 0E, hemos visto que según lo que hemos estado viendo acá, a ver, miren, acá saben que H sub 0, que es el H22, es una admitancia de salida. 1 entre 0, que es la admitancia, porque H es aproximadamente 0, pequeñísimo, entonces sería 1 entre 0 me da infinito. Y si la resistencia es infinito, en este caso, si esto es infinito, la corriente que pasa por acá es cero, circuito abierto. En conclusión, este es el circuito completo, ¿no? Y ustedes pueden encontrar el circuito simplificado. Simplificado. Entonces podamos usar esto, el circuito simplificado. ¿Se encuentra? Bien, circuito simplificado simplemente lo van a encontrar y en los libros van a ver que la mayoría de los cursos de especialidad van a encontrar este circuito, ¿no? Que es lo típico en ese caso. Entonces vendría así, desde una resistencia, acá vendría una fuente de corriente, continúa, acá vendría la tensión B, bueno, en ese caso de entrada, que lo habíamos llamado, esta era lógicamente, que por siempre, ¿no? Base emisor, hay que indicarlo, base emisor, porque es bueno, pues clase, ¿no? Después ya ustedes lo hacen de frente, ¿no? El colector emisor, ¿no? Y esto sería el H, en este caso, H sub E. Y esto sería el H sub F por I de la base. ¿Cuál es I de la base? Esta corriente que viene. I de la base. ¿No? Lógicamente es un alambre, pues en vez del alambre se puede la resistencia nada más, ¿no? Que está conectado, lógicamente, en ese punto. Son unidos, ¿no? Entonces, el circuito que se usa bastante en los libros y en sus cursos, demás cursos dentro de la especialidad, siempre va a ser esto. Un poco más sencillo, ¿no? En algunos casos esto de repente todavía le dan como dato, ¿no? Ahora alguien dirá, pues profe, y ahora como yo voy a resolver, si lo hago con este problema o lo hago con esta parte de acá. Eso depende. Si el problema viene para que resuelven con eso, es muy probable que les va a dar datos, pues, ¿no? Entonces, o si no, le van a indicar usar el circuito completo, ¿no? Y si no lo dices, tendrán que dar. Si le están dando los datos del H o sea, puede decir H sub RE, H sub 0E, entonces se supone que tienen que usarlo, ¿no? Entonces es obvio, pero no les dice, pues, ¿no? Usar el circuito completo, sino uno se da cuenta, ¿no? Para usar esto o usar el otro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso de los manuales, todo esto ya pues, están estudiados para cada transistor que ellos lo ponen en el mercado
comercial, ¿no? Entonces ahí ya se tienen sus características eléctricas para poder sacar la información debida. En caso contrario, ustedes como ingenieros ya podrían también encontrar los valores de HSUI, HSUR, HSUF, todo eso lo pueden encontrar como lo está indicando, ¿no? Dándose las condiciones que hemos estado diciendo para encontrar el H11, H21, H12 y H22, ¿no? Entonces, eso ya, dependiendo de qué se trata, se da esa utilidad. ¿No? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Esto para que tenga orden hay que ponerlo aquí de acá. Me vengo hacia acá. Disculpe el desorden, de bueno tener el desorden porque después no se puede ni estudiar. ¿Alguna pregunta? Bueno, no viendo eso, podemos indicar que también hay varias configuraciones, ¿no? Hay de configuraciones de base común, colector común, ¿no? Ahorita hemos visto de emisor común, ¿no? En realidad esto es, si quisiéramos ser un poco rigurosos, podríamos ponerle acá, esto se trata de un circuito de emisor común. ¿Qué le puedo poner, no? Bueno, vamos a mejor ponerle... Y ahí sería el transistor rama, ¿no? Entonces, ya podríamos trabajarlo así de esa forma. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. Para no chocar mucho con... Ahí podría ser. Listo, ya tienen ahí más o menos. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, esto sería pues para el caso de que es emisor común, pero también como vuelvo a repetir, hay para lo que hay base común y colector común. Entonces, en este caso particular, podríamos también hacerlo de una vez, ¿no? Para que ya esté completo y que ya haya
Con esa parte estaríamos terminando la parte de lo que es tensión alterna y nos pasaría a ver la parte de física estratosférica, le pondré la fórmula que ya ustedes deberían tenerlo, pero de esa manera lo voy a poner para que, aunque esto no se toma en la prueba, no es necesario. Entonces, por ese lado, no, de todas maneras hay que tenerlo para incrementar más sus conocimientos. Y entonces, eso sería la idea. Bueno, podríamos marcar, copiar esto mismo, así, para ganar un poquito de tiempo, a ver si se puede. Esto de acá, listo. No, y acá también podríamos, solamente le arreglamos para darle la forma nada más. En este caso sería toda esta parte de acá. A ver, entonces ya tendríamos esto de acá. Y por último, copiaríamos esta parte de acá, si nos interesa. Sería un poco más acá. No, no le va a dar. Acá sí creo. Ahora sí. Y lo llevaríamos acá. Ahí. Vendríamos así, ¿no? Pero en este caso particular, como digo, hay que borrar esa parte de acá nomás y hay que poner la otra configuración, ¿no? Acá en este caso particular, a ver, vamos a ponerlo así y podríamos borrar, ¿no? Entonces acá simplemente vendría base común. Bueno, y acá localmente ya en base común tendríamos
que variar también, ¿no? Entonces, esto de acá, como es base común, base sería este de acá. Entonces, base. Acá sería base y, bueno, depende, esto ya no, pues. Ya saben que eso ya no lo vamos a poner porque en ese caso lo habíamos usado para el otro. Y entonces, tampoco esto de acá ya. Bueno, aquí también ya no esto. Bueno, la polarización de la flexibilidad lo puede mantener. No, vamos. Entonces hay que hacer comisión base común. Lógicamente casi hay que borrar porque no es. Entonces, podemos borrar esa parte de acá. Bien, podemos como usted viene ahí, ya es un base común, que es el emisor y que es el conductor, también por ahí. Entonces ahí sería la sección colector base. Y acá habría el emisor base. La base es común a la entrada y a la salida, por el origen base común. Entonces acá sí hay que cambiar eso de acá, y acá nomás, y esto es base. Y acá, de igual manera, podríamos cambiar acá lo que es el emisor. El emisor, ¿no? Y acá, corriente del emisor. Corriente del emisor. Acá ya, como es base común, es su índice, en vez de emisor E, y va la base. Igualito acá, sí.
base, ¿no? Pero la tensión en este caso particular sigue manteniendo colector emisor, entre colector emisor igualito, ¿no? Pero en ese caso es colector base, ¿no? Colector base. O colector base es esto. Y esto, corriente del emisor. Y acá también hay que eliminar esto porque es base con H sub FB, porque es base, ¿no? Y lógicamente este sería, en vez de E, es vamos a ver, esta R es base. Lo que sería base. Y acá sería base 3. Es lo mismo, simplemente va a cambiar las características, ¿no? Y acá también ya estaría dentro, pues, ¿no? Tensión, en este caso, esa tensión es emisor base. Ponemos referencia. Entonces acá sería tensión emisor base. Tensión emisor base. Acá, todo esto de acá, vamos a poner que es base. También base es eso. Base. Bueno, aquí la corriente ya saben que es corriente del emisor. Emisor, y acá también emisor. La tensión, que en ese caso es la tensión de salida, colector base. Acá sería colector base. Colector base. Pues eso ya está arreglado. Y aquí el simplificado sería base acá, ¿no? Acá sería base. Y acá también, ya no es emisor común, pues base, ¿no? Y esto sería corriente, en ese caso, del emisor, porque ya no sería emisor esto. Ya tendríamos eso. Por acá estaría viendo la corriente del colector, como siempre. Y acá también vendría la corriente del colector. Siempre en el sentido del plano, ¿no? Porque se debe conservar por un instante, porque es alterno. No, y acá sería pues la sección emisor, disculpen, en este caso va a ser base. Base, más o menos base.
base, ya acá no sé qué cambiar, que es emisor. Ya. De esa manera ya estaría cambiado todo, ya saben que estoy acá, hay que agregar y del emisor, que es la misma corriente que viene por acá. Pero es de configuración base común. Bueno, eso tendríamos en cuanto a lo que es la configuración de base común, que le podríamos llamar letra B esta parte. Pueden copiar, no pueden copiar. Como ven, solamente aprenden a emisor común y después los circuitos es igual. Solamente que hay que mantener ese orden que estoy borrando y apagando, ¿no? De acuerdo a su configuración, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. ¿Alguna pregunta, sí? No sé si habrá alguna pregunta. Ya saben, habíamos también indicado esto ya, explicado en la teoría, emisor común, generalmente su principal configuración es para poder, hemos dicho, es un amplificador de tensión o voltaje. Voltaje. Mejor lo borramos que no. Es un amplificador de voltaje, típicamente, ¿no? Haciendo un resumen, hace muchas cosas más, pero generalmente su trabajo es el eso. De emisor común, pero ese es base común. De base común es un amplificador de corriente. Hay que borrar esto. Estoy equivocando. Pensando que es de amplificador de corriente. Listo, ahora sí. Ya, pero en el otro caso, no hemos puesto también, podríamos ponerle ahí, este es un amplificador, que no lo voy a poner, vamos a poner de tensión, ¿no? O voltaje. Es un amplificador de voltaje, típicamente, ¿no? Pero ya sabía la decisión puede hacer varias cosas. Ahora, ¿por qué las configuraciones se tienen que respetar dentro de un circuito? Cuando van a ver un circuito de 3, 4, 5 transistores, ustedes tienen que ver en primer lugar ese transistor, si está trabajando en la zona activa, en qué configuración está. Si está base común, colector común o emisor común, ¿no? De acuerdo a eso, ustedes pueden usar en alterna estos circuitos. En continua para todos es lo mismo, solamente hay que tener en cuenta lo que ya les está diciendo, ¿no? Se sentió la corriente para un transistor NPN y un transistor PNP, ¿no? Hay que conservar eso nada más. En continua. Pero en alterna, sí ustedes tienen que
ver en qué configuración, aparte de eso, tiene que ver en qué configuración está trabajando el transistor. ¿Por qué razón? Para que ustedes lo puedan usar, si es emisor común, trabajarlo en alterna con su reemplazo de emisor común. Pero alguien me dirá, profe, pero si yo estoy trabajando en emisor común y el transistor está en base común, ¿habría alguna falla? No, le va a salir lo mismo. Y entonces, ¿para qué yo me voy a aprender todas las configuraciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, solamente aprendiendo la configuración de emisor común, puedo trabajar tanto para base común y para colector común. Es cierto que puede trabajar, ¿no? Pero es más laborioso, mejor dicho, se puede decir, la parte operativa del circuito se complica, ¿no? Analíticamente es lo mismo concepto, pero las ecuaciones o soluciones que se toman en ese camino se hacen más laboriosos. En otras palabras, van a tener que trabajar más, pues, ¿no? Y eso significa más tiempo. Ni un examen es un poco fastidioso. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es tener en cuenta, ¿no? ¿Qué configuración es para trabajar en dicha configuración? Si no, no pueden trabajar sin tomar en cuenta eso a todos los transistores que están ahí en emisor común. Y se acabó. Entonces, esa es la idea. Ahora, los parámetros H, en este caso H sub E, H sub FE, H sub R, H sub 0E, esos parámetros también de una configuración a otra es diferente. No vayan a pensar que el H sub E es igual al H sub I base, es diferente. Ahora, ¿cómo si no me dan los problemas, cómo yo lo voy a trabajar si me dan solamente H sub IE y quiero trabajar en base común y no tengo como datos, tengo solamente H sub IE? En ese caso, si ustedes tienen H sub IE nomás como dato, y yo les voy a dejar como trabajo que miren en un libro donde hay la relación, conociendo H sub IE, pueden encontrar H sub RE, no digo H sub IB y H sub IC. Mejor dicho, conociendo el H sub I en emisor común, conociendo el H sub I en emisor común, ustedes pueden conocer, solamente conociendo eso, pueden conocer el H I también en base común. También pueden conocer el H sub I en colector común. Hay un equivalente en función de H sub I. ¿Dónde se calcula, se demuestra todo? En un librito que ahí está en la biblioteca. Cualquier otro libro que encuentren en el Chile ni que le daba, y tienen ahí una parte de emisor común a base común, cómo se deduce su equivalente. Entonces, a veces los alumnos dicen, profe, yo tengo solamente como dato el H sub IE, y cómo consigo el H sub IB y el H sub IC, que no me están dando. Ya, vuelvo a repetir, eso hay en un libro, ¿no? No solamente en uno, hay un montón de libros, pero está hablando de la biblioteca. Hay un libro que está exclusivamente para poder encontrar esa demostración y esa equivalencia, ¿no? Que es el libro Phillips. Es un libro chiquito, nomás. Que ahí está. Pero también, como digo, pueden ver en el Chile, que he hecho que está en la bibliografía. También pueden ver en otros libros, ¿no? Ya, donde quiera que encuentren la información, lo pueden sacar. No hay problema, porque es lo mismo, no vale eso de libro a libro. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, entonces para terminar con esto solamente nos faltaría ver la parte C, que sería ya no emisor común, sería colector común, ¿no? Y eso sí es un transformador de impedancias.
mejor dicho, acopla impedancias. Ya, entonces sirve para acoplar impedancias. Una impedancia de un circuito de salida con un circuito de entrada del otro curso cuando están acoplando. Del otro circuito, lo que están acoplando. Mejor están uniendo un circuito que es, por decir, un preamplificador con un amplificador de potencia. Si no hay un buen acoplo de impedancias, esos dos circuitos no funcionan. Y no es que está mal local, sino que no hay buen acoplo de impedancias. ¿Ya? ¿Y quién se ocupa en que exista un buen acoplo de impedancias? Un transistor. Y entonces con eso ustedes pueden acoplar bien a esos dos circuitos, para que los dos circuitos puedan funcionar. Cuando digo bien, los dos circuitos funcionan, porque van a aplicar, ¿no? Lo que siempre le han hecho recordar en circuitos eléctricos, ¿no? Aprovechar la máxima potencia de transferencia. Ya, eso es lo que se tiene que aplicar ahí. Bueno, eso ya lo van a ver en su curso de especialidad, pues. Acá solamente lo estoy indicando una de las tantas funciones que tiene un circuito que trabaja como colector común. Bueno, entonces vamos a ver eso de ahí. Colector común. Y no se lo puedo usar. Bueno, entonces acá solamente hay que ponerlo como si fuera colector común, ¿ya? Pero no copio porque voy a cambiar las especificaciones, que son mismo, como digo, después ya copio, ¿ya?
Bueno, jóvenes, entonces ahí estamos viendo, ya están en las tres configuraciones parecidos, no es necesario explicar, ya saben que viene lo mismo. Y lo único que tengo que decir que siempre, acá lo podemos indicar, hay que lo dejo como trabajo, ¿no? Hay que presentarlo, mejor dicho, a H sub I, que es en función de, no, en vez de, no de esto, por decir, vamos a hacer el H sub I base común, por decirlo, en función de H sub I, lo que se conoce, pero mucho eso va a ser una equivalencia en función de esto. Esa es la idea, ¿ya? También el H, todo lo parámetros, ¿no? H sub RE, también lo que es el H sub FE, ¿no? Y bueno, todos estos parámetros que hemos estado viendo, esos son los típicos, me escucho, eso es lo que le van a dar. ¿Ya? Lo pongo así porque como, esto le dan y esto le dan. Es más fácil de encontrar en los manuales también, ¿no? Entonces, H sub I, el H, también el H 0 E, ¿no? Son los más fáciles. Y conociendo esto, yo puedo hallar, conociendo eso de acá, yo puedo hallar H sub I de la base, también puedo hallar H sub I, bueno, H sub, vamos a poner acá, yo puedo hallar, a ver, conociendo eso todo, puedo hallar H sub I de la base, también puedo hallar más acá, el H sub R de la base, todo por los parámetros, ¿no? El H sub F de la base, y puedo hallar también por último, el H sub 0 de la base, conociendo esto. Y también conociendo esto yo puedo hallar, ¿no? El H sub I del colector, también puedo hallar el H sub L del colector, también puedo hallar el H sub F del colector, y por último también puedo hallar el H sub 0 del colector, conociendo esto. Entonces con esto hay un equivalente que se deduce en el circuito, ¿no? Por eso que también si ustedes, como ustedes en función de eso, lo trabajan como emisor común, no hay problema, porque les va a salir la misma respuesta, sino que el circuito se complica más, ¿no? Vamos a suponer que yo en el examen no me recuerdo cuál es su equivalencia, ya pues lo trabajo como emisor común y lo que queda es que es bastante operativo, ¿no? Nada más, pero por lo demás no tiene otro fin. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, un favor, ¿podría poner la diapositiva anterior? Sí, un ratito nada más. A ver, un poquito más fuerte. La diapositiva anterior, un rato nada más para tomarle foto. ¿El trabajo? No, la diapositiva podría ponerle un ratito para tomarle foto. Ah, sí, tomarle foto. ¿Cuál es? ¿Esa? Sí. Ya, le vuelvo a repetir, estos los parámetros emisor común es lo que generalmente se pone en la prueba y todo. Pero a base de eso, usted puede encontrar las demás, conociendo estos valores, podemos encontrar ustedes estos parámetros, en este caso de base común y de colector común.
Ya, esa hay una, le estoy dejando como trabajo porque eso es parte de matemática, ¿no? Y circuitos. Está bien, Para profesor. que me lo Gracias. presenten eso, ¿no? Como Ya, profesor. trabajo. Está bien, profesor. Gracias. Ya, eso es lo único que les estoy indicando. Ya, profesor. Ahí está también. Ya. Puede Ya, pasar. gracias. A ver, voy a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, ya, voy a hacer un ejemplo que involucre ya prácticamente todo la teoría que se hace para ese tipo de problemas. Lo voy a hacer mediante el problema para ganar un poco de tiempo, como les digo. Tengo que hacer así, ya no hacer casi hacer los 100 mil días en mi cuaderno, como pueden conseguirse, lo venden a frente de la uni, lo venden ahí en los kioscos, y todo para que lo venden. Entonces ahí está ya todo el proceso, ¿no?, de demostración. Pero ahora yo lo voy a demostrar todo ese proceso a base de un problema para ganar tiempo, ¿ya? Mejor dicho, voy a hacer la teoría, como estamos haciendo acá la teoría, ¿no? Pero ya resolviendo un problema, ¿no? Lo que siempre preguntan. Pues tipo examen, ¿no? Esto lo tomaron como un examen también que vale 8 puntos este problema. Entonces vamos a poner acá, a ver, este de acá, a ver, de repente lo ponemos acá. Bueno, a ver, problema. En el circuito allá dice, allá. Lo típico, ¿no? Lo que viene en las pruebas, eso, ¿no? Podríamos calcular el punto de operación, ¿no? A ver, el punto de operación, ya sabe que cuando le pide punto de operación le están pidiendo corriente de la base, corriente del colector, corriente del emisor, tensión, colector, emisor, ¿no? Y bueno, ese sería lo que es punto de operación. De repente le podríamos poner eso como A, ¿no? Después, como B, le pueden pedir la ganancia, a ver, vamos a poner acá, ganancia
de tensión. Que también lo representa como A sub B, la ganancia de tensión. Y también le pueden pedir la ganancia de corriente, ¿no? La ganancia de corriente, ¿no? También le pueden pedir. Lógicamente, la ganancia de corriente funciona como A sub I. ¿No? Entonces ahí le piden eso, ¿no? ¿Qué más le pueden pedir? A ver. Hay que ponerle todo, pero lo que le pida ganancia de corriente, como ve. Y la ganancia de potencia se puede hacer, como C. Como C le puede hacer, acá pensé, lo borramos esto. Como C. Ganancia de potencia. ¿No? Y lo que me lo representa como A sub P también. A sub P. Y como D, ¿no? Podría ser la impedancia de entrada. Que lo representa como Z sub I. Y por último, le pueden pedir impedancia de entrada. De entrada y salida, disculpe. Y acá, como dato, podríamos dar lo mismo, pero ya que lo puedo borrar. Y solamente diríamos que beta es igual a 100. ¿Ya? Bueno, esto mismo circuito podría ser, hay que ponerle valores para no estar dibujando nuevamente. No, eh, pero está ganando. 1-0. Juanín, pero está ganando. 1-0 ya. Bueno, podríamos cambiar eso acá. 6.5. Y acá podríamos poner que este es 40. A ver, vamos a ponerle 40.
Esta tensión de entrada le podríamos poner que es lo típico, generalmente es 0.1 K. Le podemos poner acá 0.3, ¿no? K. $5.7K puede ser. Y esto lo dejamos igual. Bueno, y ahí ya con eso podrían ustedes hacer los cálculos respectivos, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo típico sería usar lo que ya nosotros sabemos. A ver, les dejo para que ustedes lo planteen un ratito. Me planteenlo en continuo es lo que quiero. En alterna no, pues porque en alterna ya lógicamente yo lo voy a hacer, hay que hacerlo, ¿no? Porque continuo ya hemos hecho. Entonces no creo que tengan problemas en caso de continua, ¿no? Esto vas a estar ahí. Sí. Te escucho. A ver. Solución. Ya. No tanto vamos a hacer problemas, sino vamos a explicar la teoría incluso, ¿no? Recordando lo que hemos explicado. Entonces comenzamos por DC. Y en DC ya saben que los condensadores tienden al infinito. Son circuito abierto y me queda el circuito de lo que está ahí nomás. Entonces el circuito equivalente sería este de acá, ¿no? Dibujo nada más y sería, ya pongo número, ¿no? Ya saben que está todo en kilómetro, para que no preocuparme de las unidades, porque a veces por unidades se equivoca mucho. Entonces 6.5, ¿no? Y acá ya viene el transistor. También acá una resistencia. Y ese 0,3, ¿no? Ya lo estoy trabajando como si fuera circuito nada más, ¿no? Ya. Acá la tensión le vamos a poner igualito 12 voltios, pero en ese caso particular le ponemos solamente 12 nomás, ¿no? Para no estar manchando mucho la pizarra y se puede entender, ¿no? Para poner los estos nos han dicho que es 5,7. Ya saben que todo está en kiloohmios y está en tensión, todo está en tensión, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, yo puedo decir entonces lo siguiente, ¿no? Pero ya saben que acá esta es la salida, que podríamos llamarle el B sub 0, ¿no? Y lógicamente la corriente que viene por acá será también la corriente I sub 0. La impedancia siempre se toma desde el condensador hacia allá, ¿no? La impedancia de salida. Entonces ahí sería el Z sub 0, impedancia salida, ¿ves? Ya estoy rellenando, si tienen que apuntarlo.
En cuanto a la tensión, igualito desde el condensador, ¿no? De repente esto lo quitamos para que no. Acá le hacemos que esto sea 1 y acá esto sea al infinito. Entonces, la impedancia de acá sería visto del condensador también, porque no se considera la resistencia de la antena ni el voltaje de entrada, ¿no? Que es de la antena. Entonces, eso no, se considera a partir de lo que sale de la antena para el circuito ya, impedancia de entrada, porque es acopla impedancia. Impedancia de entrada y tiene una impedancia de salida. Entonces, esto sería impedancia de salida. Ya, digo, de entrada, disculpe, estoy hablando tonterías. Impedancia de entrada. El otro es salida, hemos dicho, Z sub 0. Ahí está especificado acá, ¿no? La impedancia de salida, de repente acá hay que nombrarlo porque hay impedancia de entrada, Z sub I, impedancia de salida, Z, que ponerlo de repente mejor para que tenga Z sub 0. Ya. Transistor de silicio, su beta es 100. Y entonces acá silicio, entonces transistor del beta, dato, pero 100. Entonces ya saben ustedes, esto de acá se puede descomponer en un circuito, ya saben por ser uno de los primeros problemas que se está haciendo, el juego se completo, se puede tener acá una fuente para continua, que estamos hablando, ¿no? Ya sabemos que por T encontramos estos valores, ¿no? Puede ser cualquier otro transistor, pero ya este es el más, un poco más usado en la mayoría de los casos, porque los ejemplo, los demás se trabajan igual. Entonces acá tendríamos el base y el R de la base que debemos calcularlo, ¿no? Ya saben cómo calcularlo. Y acá tendríamos acá el transistor y acá tendríamos la resistencia y acá tendríamos la otra resistencia, ¿no? Y acá tendríamos la tensión BCC, que en este caso, bueno, particular era 12 voltios, ¿no? 12, eso también lo conozco, 5,7, está 5,7 y esto es 0,3. Y de acá ya puedo hacer el cálculo, ya lo podríamos hacer y podríamos encontrar. Pero para eso siempre es bueno poner lo que ya les dije, siempre hay que poner lo que ya conocemos, no dejemos de poner eso. Nos dice que es de silicio, 0,7, ya saben que 0,7 voltios, con más acá, menos acá, porque está polarizado directamente el yodo, ya saben, ese es no voy a poner, ya saben que es un yodo NPN, NP no penetra la flechita, y la corriente debería ingresar, venir en este sentido, no, es corriente de la base, y acá tendría que venir la corriente del colector y acá vendría la corriente del emisor. ¿Se dan cuenta? Tendríamos ese caso, ¿ya? Entonces ya con eso, incluso nos tenemos que calcular si la tensión colector, pero continua, ¿no? Tensión colector emisor. Listo, ya está. Ese es lo que ha agregado todo ya. Ya con esto está completo ya el circuito de lo que ha agregado. Acá debe serme más con respecto a ¿no? Para que esté funcionando en la zona activa. Así como he colocado en la zona activa. Entonces ya está, ¿no? A la R de la base, lógicamente, ya saben que es de acá, habíamos llamado R1, ¿no? Y R2, y eso sabíamos que era en paralelo estos dos R, ¿no? R1 paralelo con R2, y la suma acá, eso sería, disculpen. Y de acá, mejor lo ponemos así para que se recuerden nomás. R de la D, ¿no? Ya. Y tensión, en este caso de la base, tensión de la base, que ya tiene, ¿no? Era con respecto a R1, sería R1 por
base, colector, colector, esa es la tensión colector, colector, sobre R1 más R2, ¿no? Porque esa es la corriente, R1 más R2 era la corriente, ¿no? Sí. Y de ahí por R1 me da la tensión técnica, que esa es la tensión técnica. Listo, ahora numéricamente lo podemos reemplazar, ¿no? De ahí podemos ver que R es la base, ya miren acá, paralelo a estos dos, paralelo a estos sería el producto sobre la suma. Entonces podría ser acá 6,5 por 40 sobre la suma que sería 6,5 más 40. Y esto le va a dar un valor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé si... Esto le va a dar aproximadamente, de repente, 5,6. Lo verifican, pues, más o menos. Verifiquen, ya. En todo caso ya saben cómo sale, ¿no? Y acá, tensión base, acá se lo reemplazan acá, sería R1 6,5 por tensión base, que es 12 voltios. Un chiquito, pues no, por 12 voltios. Sobre R1 más R2, lo mismo que hicimos. 6,5 más 40. ¿Esto cuánto le va a dar esa tensión? Le va a dar 1,67 voltios. Ahí sí, fíjate que pone las unidades, ya sabe que las tensiones me tienen que ser de voltios y la resistencia es en kilómetros. Ya me olvidé de unidades, ¿no? Acá no hay unidades, pero ya sé que sales. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Alguna duda? No, profesor. Ya. Ante esa situación ya prácticamente el problema ya está prácticamente casi resuelto, ¿no? Ya acá sería, o sea, lo único que tenemos que aplicar es, ya conociendo estos valores, prácticamente esto sería repasando por 1,60, 5,6, esta licencia es 5,6. Y esta tensión acá sería simplemente 1,67. 1,67 voltios. Ya sé que este voltios, y acá sería más, y acá menos. Y el circuito sería... Ya se hace sencillo. Yo no sé. Ya. Problema que viene en esto es sacarle 20. Bueno, mínimo. O sea, si se puede sacar 21, lo sacan, ¿no? Ya regalado ese problema. Bueno, a ver, creo que no hay ningún problema, ¿no? Ya lo podían hacer, entonces ya. Simplemente acá ya hallarían, pues, malla 1. Y para sacar lo que es la tensión colector emisor acá, malla 2. ¿No? Y con eso ya el problema salió. En la malla 1 podríamos plantearle a la ecuación, sería igual acá, tensión base, lo voy a poner en forma general, después se reemplazan los valores, ¿no? Sería igual a que hemos dicho, ya de la malla 1, ¿no? O sea que vamos a poner en malla 1 para que quede claro. Entonces, tensión base, acá sería esa tensión 5,6 por I de la base, más esa tensión 0,7 voltios, más esa tensión que cae acá sería 0,3 por I del emisor. Ya como hemos hecho, ¿no? Listo. ¿Qué se conoce? Base, que ya lo conozco. ¿Cuánto vale eso? A ver, pero recuerden,
que I del emisor a que es igual, en función de la corriente de la base, sería beta más 1 por la corriente de la base. Listo, entonces ya aquí ya podría ser tensión base-base, lo he encontrado, es 1,6. Y yo sé que acá es, bueno, lo puedo poner así, ¿no? 1, a ver, 1,67, ¿no? Es acá la base, y que es 0, pasa de estar 0,7, y quedaría simplemente acá 5,6 y de la base, ¿no? Más 0,3. Ahora acá el beta acá es de 100, 100 más 1, 101 por 101 y de la base. Listo. Ya tienen esa ecuación. Todo en función de I de la base. Ahora estamos trabajando en alterna, ¿no? Entonces acá 101 por I de la base. Listo. Y ya mira, acá se multiplica esto y ya sale I de la base. A ver, lo calculan ustedes. Esto sería con respecto a la malla 2. Con respecto a la malla, digo, a la malla 1, disculpe, ese 2 es otro. Para que no confundir, así mejor por aquí ponerlo así, ¿ya? Ya saben que hemos calculado pero no se va a venir por acá, ¿no? Ya. Entonces, de ahí ya sale prácticamente ese acá, ¿no? 1,67, si me ayudan a sacar con 0,7 y acá sobre esa expresión, ¿no? 5,6, ¿no? Más 0,3 por 101. Pues. Listo, y ahí ya salió la corriente de la base. Ahora viene por acá en la malla 2, también yo puedo hallar malla. Entonces, BCC, aquí es igual 12 voltios. 12 voltios va a ser igual a esta tensión, más esta tensión, más esta tensión. Y ahí salió pues, tensión, ¿cuál sería? 5. Ya. Bueno, hay que hacerlo completo mejor, ¿ya? Sino que quería hacerlo así ya un poco rápido, pero mejor lo hacemos completo. ¿Por qué? Porque es el primer problema, después para que tenga un problemita bien resuelto, bien explicado la teoría, tanto continua como alterna, ya entonces los demás problemas son similares. ¿Ya? Bueno, como ya son las 20:08, ¿hasta qué hora será la clase? ¿Alguien me puede decir? Pues hasta las 8, profesor. De 6 a Ya, 8 es. entonces el día que nos toca, el día jueves, miércoles, ¿no? Miércoles. Ajá, 8 de la mañana. Continuaría, Ya, ¿ya? profesor. Ya. Para no quitarles, para que miren su partido, dice, están ahí que acá en la calle gritan que gol y no dejan ni trabajar. Está bien, profesor. Listo, ya nos Por vemos. cierto, feliz día, profesor. ¿Sí? Feliz día. No te escucho. Feliz día, profesor. Ah, ya, gracias también. Ustedes tienen que hayan celebrado con sus papitos, los Muchas que gracias, tienen profesor. vivos, pues no lo que ha fallecido, lamentablemente a veces ya nuestros padres, con el caso mío, ya se fue, pues, ¿no? Tenía que. Bueno, eso es todo, joven. Entonces, muy buenas noches, que le vaya Buenas muy noches. bien y cuídense de la pandemia, como siempre. Hasta Muchas gracias, luego. profesor. Muchas Ya, gracias. de nada, de nada. Hasta luego. Feliz día, ingeniero. Hasta luego con todos.